abordando eso. La semana pasada el pastor José allá en Villorilla nos habló acerca de, ¿no?, la relación con nuestros padres, la relación que tenemos con nuestros padres. En esta noche nos toca la relación con nuestros hermanos. Realmente no era a mí que me tocaba, realmente era el pastor Giovanni, pero él no pudo estar. Por lo que hace un poquito, por lo que hace un poquito difícil, por así decirle, esta, esta predicación, no eh, no solamente por el tiempo que teníamos para prepararla, sino también porque es algo en lo cual nosotros luchamos todavía, estamos aprendiendo todavía, que es la relación con nuestros hermanos. La mayoría de los que están aquí pues tienen hermanos, pocos son hijos únicos, y es algo que tenemos, que no es opción, realmente es algo que para la mayoría de nosotros tenemos que hacer. Para algunos la relación con los hermanos se torna bastante afable, no hay ningún problema, pero para otros es un problema. Entonces, como dijimos al principio, la Biblia tiene todo para todas nuestras relaciones, y para con nuestros hermanos, la Biblia también tiene para decir. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios y ver qué tiene que decirnos. Padre bendito, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, de poder compartir este tiempo, de poder, después de tú darnos un día en el cual hicimos todas las cosas que debimos de hacer, estar aquí, oh Dios, disfrutando de este tiempo, después de haber cantado, disfrutado del tiempo de dinámica, estar aquí. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas guiar tu palabra a hacernos entender lo que ella quiere para nosotros. Que podamos estar allí, no queriendo quizás estar en otro lugar, sino pendiente a lo que tú quieres decirnos para con nosotros. Lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres en relación a los hermanos que tú nos has dado, que tú, oh Dios, tú nos digas qué cosas debemos de hacer, y nosotros estar pendiente con nuestros oídos, con nuestra mente, con nuestro corazón a tu palabra, para poder poner en práctica lo que tú quieres que hagamos. Muchísimas gracias, Padre. Por Cristo oramos. Amén. Bien, yo sé que este tema de los hermanos puede ser un poquito complejo. ¿Por qué un poquito complejo? Porque un poquito medio enredado, porque cada casa es diferente, cada quien pues crece de diferentes formas, y independientemente de que vengamos del mismo padre, cada uno nace con una personalidad diferente, cada quien nace con gustos diferentes, cada quien tiene inclinaciones diferentes, y eso dentro de la misma casa es más que evidente. Incluso te pueden hacer compartir la misma la misma barriga de la madre, puede compartirlo, y aún gemelos idénticos tienen generalmente personalidades opuestas. O sea, el Señor nos hace diferente a cada quien. Y en el caso de los hermanos, hay toda una psicología que se ha armado detrás de eso. Yo no soy un experto, yo no soy un psicólogo, ni nada por el estilo, y no es eso que pretendo hacer en esta noche. Pero nosotros pudiéramos ver que por la práctica, por la experiencia, que por cada puesto que tengamos como hijos o como hermanos, pudiéramos hablar. Por ejemplo, el hermano mayor. Un hermano mayor pues no está llamado a hacer lo mismo quizás que un hermano menor. Un hermano menor, o un hermano del medio, o una hermana, una hembra que solamente entre varones, o un varón que solamente entre hembras. Pueden haber dos, pueden haber cinco, pueden haber ocho. O sea, por eso le digo que el asunto es complejo cuando hablamos de hermanos. ¿Por qué? Porque hay situaciones especiales, y cada situación es única al mismo tiempo.
Entonces, los psicólogos pues tratan de darle solución a cada caso en específico, porque cada caso no se parece. Eso es una realidad. Cada mundo es diferente. En cada casa nosotros podemos, aquí le presentamos hogares diferentes y cada hogar es diferente. Ninguno se parece. Ahora, no deja de ser cierto, sin embargo, que hay principios y hay mandatos universales que independientemente de donde yo venga, independientemente de donde yo he crecido, independientemente quién sea mi hermano, mi padre, mi madre, independientemente de mis gustos, independientemente de mis inclinaciones, independientemente de mis intereses, yo debo de cumplir. Cuando iniciamos esta serie hace par de semanas, yo les había dicho que nuestra mayor barrera, nuestro mayor obstáculo para relacionarnos, ¿qué es? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué es? Mi pecado, mi orgullo, mi egoísmo, yo mismo. Al final ese es. Y en el caso de los hermanos, yo pudiera decir que si hay alguien que conoce realmente quiénes somos, son nuestros hermanos. Realmente, porque es alguien que es igual a mí mismo, por así decirlo. Me ha visto crecer, nos hemos crecido juntos, ha visto las mañas. Incluso hay hermanos que conocen los secretos más profundos quizás de nosotros mismos. Nosotros tenemos pecados, por ejemplo, que no lo conoce más nadie. Y hay algunos pecados que solamente lo conoce ese hermano, porque con él fue que yo lo hice, generalmente, cuando venía creciendo. Entonces, eso es una relación que es vital, que es central para la mayoría de nosotros. Decía Nietzsche, que es un filósofo que es incluso ateo, él decía que quien cría un hijo único está criando un orgulloso. Y sin ofender mira Erinel como me mira, eso decía Nietzsche, no yo. Quien cría un hijo único está criando a un orgulloso. Decía eso él por la sencilla razón de que cuando estamos entre hermanos, uno tiene que aprender a compartir, uno tiene que aprender a socializar, uno tiene que aprender a relacionarse, uno tiene que aprender a no pensar que el mundo se centra en nosotros. Y muchos hijos únicos les pasa eso, no la mayoría, no a todos, pero a la mayoría les pasa eso. Y no quiere decir eso que ser hijo único es malo, y no quiere decir eso tampoco que ser hijo único tiene que pasar esto que yo dije, pero está comprobado que la mayoría de los casos pasa así. Pero nosotros realmente no venimos aquí para tratar los hijos únicos, sino más bien para hablar de los hermanos. Cuando hablamos de hermanos, entonces estamos hablando con esa persona que creció como yo en el mismo hogar, que también es hijo de mi padre y mi madre, así como yo, o es hijo de mi padre, o es hijo de mi madre. Y generalmente, hermano, es aquel que más que compartir sangre, comparte vida. Más que compartir sangre, comparte vida. Incluso en la Biblia es así, la palabra para hermano o para hermana no solamente se limita a la parte de sangre, no solamente se limita a eso. Un hermano también se le puede llamar a un pariente, a un primo, a un primo lejano, pero también a un compatriota de la misma nacionalidad. Los judíos se llamaban entre ellos hermanos, literalmente, la palabra hermano de padre y de madre. Pero también dos personas que vinculaban, que tenían un afecto independientemente de su raza, de su nacionalidad, también se le llamaba hermanos. Por eso el proverbio dice que ama al hermano en todo el tiempo, ama al amigo, perdón, en todo el tiempo, porque es un hermano en tiempo de angustia. Fíjense cómo dice, el amigo es como qué,
como un hermano. O sea, no tenemos relación sanguínea, sin embargo, dice dice Salomón, quien escribió el proverbio, que puede llegar a ser como un hermano y aún más unido que hermanos. Entonces, realmente la palabra hermano no necesariamente tiene que estar socializada a ese que es de padre y madre. A eso que compartimos sangre le decimos, ¿cómo le decimos? Hermanos de sangre, hermanos biológicos, porque es de padre y madre. Ahora, ¿qué yo quiero para definir, para estar claro, qué nosotros vamos a estar tratando en esta noche? Vamos a estar tratando específicamente esos hermanos de sangre. Esos hermanos que compartimos un padre o la madre, o que hemos sido criados juntamente. Como si fuéramos, quizás no somos hermanos de padre y de madre, pero crecimos en un mismo hogar y porque compartimos esa vida, pues somos hermanos. Y ahí yo tengo tíos que le digo tíos de toda la vida, pero después de que yo estando grande que me di cuenta realmente que no son tíos biológicos míos, sino que mi abuelo los crió. O sea, que eso pasaba mucho antes, ya eso no pasa tanto. Pero antes yo tengo como 5 tíos entre padre y madre que son tíos de crianza, por así decirlo, que se criaron con los tíos míos de verdad y yo me di cuenta después de grande. Entonces, estoy hablando de esos casos. Yo creo que la mayoría aquí, pues, tiene eso. ¿Qué dice la Biblia sobre los hermanos? Realmente la Biblia no da un mandato en específico sobre los hermanos. Usted no va a encontrar eso. Digo, si lo encuentra me lo hace llegar porque yo lo estaba buscando. Y realmente me pasé un buen rato buscando eso. Mire, la Biblia no nos da un mandato sobre los hermanos. Sobre hermanos de sangre, no nos da uno solo. Sobre los padres nos dice, pero sobre los hermanos, refiriendo específicamente a hermanos de sangre, hermanos biológicos, no nos da uno solo. No nos da uno solo. Sin embargo, la Biblia sí habla de cómo debemos tratar a un hermano. Fíjense entonces cómo la Biblia habla de la relación que existe en el cuerpo de Cristo. ¿A qué lo equipara? A hermanos. Él dice, si tu hermano peca contra ti. Cuando habla de los santos, cuando habla de los miembros de la iglesia, la Biblia nos compara a hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo, nosotros venimos a ser hermanos de sangre. Ya nosotros a la luz de la Biblia somos tan cercanos como es uno que nace de padre y madre, como son dos que nacen de padre y madre. La Biblia no hace diferencia. Idealmente, si lo pensamos así, si la Biblia da mandatos para nosotros que somos hermanos, no hay diferencia entonces. No hay por qué decir entonces que esos mandatos no se distinguen de los hermanos de sangre. Me explico. Si la Biblia nos dice a nosotros que somos hermanos igualito, porque la misma palabra que utiliza cuando nos habla de hermanos, es para los hermanos de sangre, no hay distinción. En el Nuevo Testamento, fuera de los evangelios, que cuando se dice, por ejemplo, en el linaje cuando se habla de los discípulos, cuando se dice, por ejemplo, Jacobo, que era hermano de Pedro, ahí se habla de hermano, ese hermano de sangre. O en Hebreos, cuando se dice que fuera de los evangelios es el único lugar que se habla de hermanos de sangre. Esa palabra nos dice en Hebreos, cuando dice que Caín mató a su hermano Abel. Es la única vez ahí que se habla de hermanos de sangre fuera de los evangelios en el Nuevo Testamento. Esa misma palabra que se utiliza para hermanos de sangre es la misma que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para hablar de nosotros como hermanos en Cristo, porque somos hermanos de sangre. Por tanto, si la Biblia utiliza esa misma palabra, los mismos mandatos que nos da para nosotros son los mismos mandatos que va a dar para tratar a un hermano de sangre. Porque está tomando esa comparación de la familia para traerla a nosotros como familia espiritual.
Pero en esta noche yo no quiero hablar de específicamente, empezar a buscar los mandatos que nos hablan, nos mandan a nosotros como hermanos en Cristo a tratar. No, no, no. Yo quisiera más que todo tomar una familia de ejemplo, unos hermanos de ejemplo, para poder sacar unos cuantos principios y unas cuantas aplicaciones que al final ustedes van a ver que son las mismas que da el Nuevo Testamento. Y es una familia media problemática y que ya nosotros hemos hablado anteriormente. Génesis capítulo 37, que es Jacob y su familia, ¿no es verdad? Los hermanos, los hijos de Jacob. Como ustedes saben, la historia, habían hermanos, estos eran 12 hermanos, 11 en ese momento de la historia, más que todo, porque Benjamín no había nacido y nació más adelante. Pero la Biblia nos narra cómo fue esta relación turbulenta con problemas que había entre estos hermanos. Fíjense cómo empieza el capítulo 37 de Génesis a decir. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le dio una túnica de diversos colores. Versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿cómo dice? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, estos versículos 4 resumen perfectamente la relación que había entre estos hermanos. Ya, o sea, usted dice, eso es lo bueno de la Biblia. La Biblia nos encarga de maquillar los errores de sus principales protagonistas. Para nada, la Biblia dice tal y como era. Mira cómo era ellos. Número 1, había una familia, unos hermanos, y dice que el versículo 3 dice que Israel, o sea, el padre amaba más a ese hijo, a José, porque lo tuvo en su vejez y lo tuvo también de la mujer que amaba, la mujer por la cual trabajó. Los que conocen la historia más atrás saben. De esa mujer él tuvo ese hijo, y como lo tuvo en su vejez, lo amaba más que a todos. Y José no hacía nada para disimular. Jacob. Jacob no hacía nada para disimular. Fíjense cómo él decía, porque lo había tenido en su vejez, al final del versículo 3, como dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Una túnica especial, una túnica cara, por así decirlo, que lo distinguía de los demás. Ya ustedes saben, el que tiene hermanos sabe que hay problemas, de una vez. Desde que hay un grupo de hermanos y de una vez a uno se le da algo más que al otro o más caro que al otro, hay problemas. E incluso en los hogares, yo le dije que eso va en contra de nuestra naturaleza. En los hogares donde se enseña que, por ejemplo, las cosas se reparten dependiendo del tamaño, el más grande, si hay 5 pesos y hay 3 hijos, al más grande se le da 2,5, al otro se le da 1,5, al otro, y al chiquito se le da medio peso. El chiquito siempre se quilla, por más que sepa que eso es así, que lo están enseñando de grande, siempre se molesta. Porque nosotros siempre queremos igualdad. Nosotros siempre queremos como lo mejor. Pero si se nos da lo mejor a nosotros, ahí nosotros no nos ponemos guapos. Es cuando nos dan lo menor, no, ¿verdad? Lo más ching. Ahí es que nosotros nos ponemos guapos. Pero si nos dan lo más, ahí nos gritamos. Pero imagínense eso entonces. Esta situación, a José le distinguen más que a todos, y eso trajo problemas entre sus hermanos, de tal forma que se formaron 2 frentes. De un lado estaba José y de otro lado estaban sus hermanos. José con su papá y los otros hermanos del otro lado. Y oye, la historia no nos incluye aquí porque había
había otra mujer aquí, había una hermana también. Pero la historia no nos dice eso, no nos incluye qué pasó ahí. Pero lo más probable es que también hubo problemas, como van a dar el capítulo, el versículo, capítulo 38 más adelante. Pero eso a nosotros no nos concierne. Lo importante es que había problemas. Y lo primero que aprendemos es eso. Miren, problemas van a haber siempre. Así como estos hermanos tenían problemas, nosotros vamos a tener problemas con nuestros hermanos de sangre. Y quizás lo estemos teniendo. Quizás estemos luchando con eso. Quizás no pensamos iguales. Quizás como los hermanos de Jacob pensamos que el papá está favoreciendo más a fulanito más que a mí. O quizás estamos pensando que yo soy el favorecido y que yo me lo merezco porque él no se lo merece y yo sí. Sea cual sea el asunto, hay problemas. Y va a haber problemas. Si no hay, mejor todavía. Pero va a haber problemas. Y el que tiene hermanos sabe que eso pasa eventualmente. Va a haber problemas. Va a haber problemas. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, ustedes conocen la historia. José, pues, no era famoso entre sus hermanos, no solamente porque su papá le favorecía, sino también porque él era chivato. Claro que chivato, ¿no es verdad? Él le decía a su papá lo que hacía su hermano. Como él era el más chiquito, Jacob siempre lo tenía en la casa. Entonces los hermanos salían a apacentar las ovejas y a cuidar el rebaño y todo eso. Entonces, ellos parece que tenían una fama de hacer su desorden y su cosa. Y entonces José lo chivateaba con Jacob. El versículo, capítulo 38, capítulo 37, perdón. Versículo 5 en adelante dice, versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Fue José a ver lo que sus hermanos estaban haciendo. Y resulta entonces que cuando los hermanos vieron que José venía, de una vez armaron un plan para deshacerse de él. Dice el versículo 14 dice, versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de su mano, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. El resto de la historia nosotros no la conocemos. José entonces fue tomado por sus hermanos. Ellos intentaron matarle, pero no pudieron. Después pasaron unos mercaderes y ellos los hermanos vendieron a José a los mercaderes y José fue a parar a Egipto. Y el resto de la historia allá en Egipto, pues ya ustedes saben, él prosperó. Ellos lo vendieron a Potifar, quien era el número 1 en la casa de Faraón. Potifar pues lo puso como su mano derecha, como su asistente, y José llegó a tener tal poder en la casa de Potifar que dice que Potifar puso en las manos de José todo cuanto tenía, toda su casa. Y José pues siempre fue honrado cuanto eso. José entonces, después conocemos el resto de la historia. La mujer de Potifar intentó estar con José. José se negó. La mujer lo calumnió y dijo que intentó violarla. Y Potifar tuvo que creerle a su mujer y lo mandó a la cárcel. Allá duró José en la cárcel 14 años.
Y allí en la cárcel José pues prosperó de tal forma que le encargaban los presos. Nunca se intentó escapar. A él le encargaron los presos. Y allí entonces tuvo dos presos, el panadero, el copero del rey de Faraón, quienes después tuvieron un sueño, José le dio la interpretación, y José pues por medio de esta interpretación pudo salir. Después que salió, cuando le dio la interpretación al sueño, al sueño de Faraón, tengo que resumir por cuestión de tiempo. Ustedes saben que José llegó a ser el número 2 en Egipto, de tal forma que solamente Faraón estaba por encima de él. No había otro más grande en Egipto que él. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿cómo era el sueño de Faraón? Tenía vacas gordas, vacas flacas, espigas gordas, espigas flacas, y las gordas se comieron a las flacas. Eso significaba que iban a venir 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Primero los 7 años de abundancia, después los 7 años de hambre. Cuando esto sucedió, cuando le dio la interpretación de esto a Faraón, Faraón puso a José para que recogiera en esos 7 años de abundancia todo lo que se pudiera en Egipto, para guardarlo para los 7 años de hambre. La misma, una idea que el mismo José le había dado. ¿Qué pasa? Que José, después de los 7 años de abundancia, vinieron los 7 años de hambre. Y esa hambre llegó donde estaban los hermanos de José, allá en Egipto, allá en Canaán. Y ellos fueron ¿a dónde? A Egipto. Y allí se encontraron con José. Imagínate esta situación. Dice el versículo, capítulo 42, si vamos allá. Versículo 6 del capítulo 42. Dice que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Y pues allí José monta todo un espectáculo con sus hermanos, muestra todo un espectáculo con sus hermanos. Allí entonces le dice: no, ustedes son espías, mis hijos. Y uno entiende la parte humana de José. José, imagínense esa parte, ve a sus hermanos, quienes le traicionaron, quienes le vendieron, quienes quisieron matarle, inclinados ahí. José de una vez pensó en hacerle la vida imposible, lo más probable. Y eso fue lo más probable que le pasó por la mente. Por eso lo hizo pasar por eso. Le dijo: no, ustedes son espías. Y ellos le explicaron: no, nosotros somos 2 hermanos. Hay uno que está con nuestro padre. Nosotros somos 11 hermanos. Hay uno que está con nuestro padre allá. Y él dice: demuéstrale, trae a tu hermano. Y ellos no quisieron, no, porque el papá de nosotros no lo va a dejar. Y un lío se armó ahí. Al final, José los dejó ir. Y ellos se fueron. Cuando ellos volvieron a comprar alimentos, José nuevamente le puso otra trampa, ellos cayeron. Y lo importante de esto es que al final toda esta discusión que ellos tenían se cayó porque José no pudo aguantar más. Y en el versículo 45, capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos finalmente. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón.
Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí nosotros vamos a aprender los principios que yo les dije. Número 1, en cuanto a nuestros hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Lo primero que aprendemos es que nosotros no elegimos a nuestros hermanos. Dios elige eso. Así como nosotros no elegimos cómo somos, de qué tamaño, de qué el cabello que tenemos, el color del piel, nada de lo que tenemos físicamente. Así tampoco elegimos la familia, elegimos a nuestros padres, ni elegimos a nuestros hermanos. A nosotros nos toca aceptar, cosa que aceptó José. Ese, como él dice en el versículo 8, a mí no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Lo primero que entendió José después de todo ese tiempo era que Dios había estado detrás de eso. Y así también nosotros, Dios está detrás de todo lo que hacemos. Y nuestros hermanos, Dios nos los ha dado. Para bien o para mal, Dios nos ha dado. Así que si nos quejamos de eso, nos estamos quejando contra Dios. Contra Dios. Lo primero es eso. Lo primero que aprendemos es eso. Dios nos ha dado nuestros hermanos. Lo segundo que aprendemos es que fíjense como en el versículo 4, José, a pesar de todo lo que habían pasado, de que había sido vendido, de que lo habían intentado matar y de todas las cosas que había pasado, en versículo 4, José dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Es verdad que José le había hecho pasar por un mal trago. No decimos cualquiera. Pero a pesar de eso, José aprendió a amar. A amar. Y a nosotros nos toca amar a nuestros hermanos. Fíjense cómo él dice, lloró con ellos. Dice, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. No entristezcáis. Y más adelante dice, el versículo 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José en verdad había aprendido a amar a sus hermanos. Mire, eso no es fácil. Imagínense esa situación. Después que ellos lo vendieron, que le intentaron matar, que mintieron diciéndole que lo había matado. A pesar de eso, José entendió que Dios estaba atrás de eso. Y por eso les amó. Por eso, número 3, le perdonó. ¿Ustedes creen que si no lo había perdonado, él no había llorado, no había besado con ellos? Le perdonó. Aprendió pues a perdonar. Y por su amor, le perdonó. Y por cuestiones de tiempo, aprendió en última instancia a soportarlos también, tal y como era. Más adelante en el versículo capítulo 50, versículo 15, cuando Jacob muere, los hermanos se quedan preocupados. Capítulo 50, versículo 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José
y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, le dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Fíjense cómo unos años después, a pesar de eso, el amor y el perdón que le había mostrado años anteriores cuando ellos se habían encontrado había sido genuino. Quizás el corazón de los hermanos de José había sido el mismo. Quizás ellos no habían cambiado, lo más probable. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se inventan una historia. Ellos no vienen de corazón y le dicen: miren, hermano, yo sé que quizás a ti te queda algún decor, miren, nosotros sentimos eso. Ellos no fueron y le hablaron al corazón a José de verdad. Ellos fueron de verdad y crearon una historia, una pantalla de que José le había dicho, pero de que el papá de José le había dicho para que ellos tuvieran frío. Sin embargo, el perdón y el amor en el corazón de José nunca fue una pantalla. Esas lágrimas que él derramó cuando se juntó con ellos no fueron pantallas, fueron de corazón. Les amó. Pero ¿saben por qué les amó? ¿Saben por qué les perdonó? ¿Saben por qué les soportó todos esos años? A pesar del intento de matarle, a pesar de que lo habían vendido, a pesar de que le menospreciaban. ¿Saben por qué? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y como dice el versículo 19, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque Dios era el primer lugar en la vida de ellos. Independientemente de cómo sean tus hermanos, tú eres el ejemplo como creyente. Si tú eres ejemplo, vas a amar independientemente de lo que haga tu hermano. Vas a perdonar independientemente de lo que haga tu hermano. Vas a soportar independientemente de lo que haga tu hermano. Y no es un requisito, no es saludarlo por saludar, no es hablarle por hablar, es hacer como dijo José, hacer como hizo José. Les habló al corazón y los consoló. Al final, la familia es familia. Incluso la Biblia misma nos manda, les manda a los líderes a que tengan su familia en primer lugar. Debemos de tener nuestra familia como cosa prioritaria. Ellos nos han sustentado, nos han amado, y así mismo a nuestros hermanos. Yo sé que algunas veces las situaciones se toman difíciles, queremos cosas diferentes, quizás nos han tratado diferentes, quizás pensamos diferentes, pero al final la Biblia nos manda que lo que yo diga, lo que yo piense o lo que yo quiera no tiene nada que ver en cómo yo trate al otro. Tiene que ser con amor, tiene que ser con perdón, tiene que ser soportando, como hizo José, porque eso quiere Dios para con nosotros. Y si tú quieres más detalles de cómo tratar a tu hermano, es simple. Todas las cosas que dice la Biblia para tratar al hermano en Cristo son también para tratar a tu hermana en la carne. No hay diferencia. El hermano en Cristo es un hermano, mi hermano en la carne es también un hermano. No hay diferencia. Si la Biblia manda a tratarnos así a nosotros, también lo manda a hacer a tu hermano en la carne. Así que tu hermano en la carne no tiene que ver, si es creyente, mucho mejor, porque se supone que va a ser recíproco. Pero la Biblia nos manda, independientemente de que sea creyente o no, a tratarlo como un creyente, a amarlo, a soportarle, a perdonarle, porque al final es nuestro hermano. Así que meditemos en estas cosas, de cómo está nuestra relación
con nuestro hermano, en que caso de que lo tengamos, de que si está mal, como creyente, nuestra responsabilidad, ir y arreglarlo. José pudo haberle dicho a ellos, miren, váyanse de ahí. Ya usted le da su trigo o no le da nada, le dicen, aquí no hay nada, váyanse. Y vive su vida tranquilo. Sin embargo, como Dios era su centro, él sabía que debía amar, debía perdonar, debía soportar. Y eso también debemos de hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Padre bendito, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por el día, gracias por la oportunidad de compartir. Ayúdanos ahora a poder meditar en estas cosas y que si tenemos una mala relación con nuestros hermanos, a poder llevar esto primero delante de ti, para que tú nos des las fuerzas para ir y hablar, para hablar al corazón, tal y como hizo José. Y así tú destituir las cosas que deben ser destituidas. Yo sé que para algunos quizás les resultará medio complejo, más complicado lo que hemos estado diciendo. Pero tu palabra nos manda a hacer eso, independientemente de cuán difícil o cuán fácil sea la relación que tengamos. Y tu palabra siempre tiene la razón. Si amamos, si perdonamos y si soportamos, al final eso será lo mejor para la relación que tenemos con nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Padre. Guíanos en bien. Por Cristo oramos.